Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro en Aragón Cultura. Gracias por acompañarnos desde vuestras casas, desde aragoncultura.es en directo o bien en diferido en el podcast de Aragón Radio o mañana en la web de Aragón Cultura. Estamos aquí hoy para hablar del arte de la divulgación en el mundo del cómic. Es un noble oficio, diría yo, el de divulgar el cómic, el noveno arte, otro arte en sí mismo. Y vamos a partir de este anuario de cómics esenciales 2019 que publica Jot Down con la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic, en adelante ACD Comics, y la editorial aragonesa GP Ediciones. Es una recopilación de los mejores cómics del último año, a juicio de expertos, de críticos, de divulgadores. Los hay de todos los géneros, de todos los estilos y para todos los públicos, y muestra la buena salud que tenemos, ¿no?, en el mundo del cómic, la gran variedad de géneros y que permanece en nuestro imaginario colectivo. Seguro que buena parte de la divulgación que se hace de estos manuales, de estos volúmenes, buena parte de esa culpa la tienen muchas de las personas que nos acompañan hoy aquí. Enseguida las presentamos, pero antes me gustaría lanzarles una pregunta y para ello vamos a conectar con una persona que nos espera desde Huesca, que va a aparecer en la pantalla. Quizá a muchos de ustedes les suene esta cara o no. Les decimos que es Javier Marquina, el director de Ondas Gama del programa de cómic e ilustración de Aragón Radio, que se emite cada sábado a las 11 de la noche. Y Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Te ha tocado romper el hielo y, bueno, te voy a lanzar una pregunta que, por cierto, se la voy a hacer al resto de invitados conforme les vaya presentando, y es la siguiente. Cuando te iniciaste en el mundo de la lectura de cómics, ¿qué canales, a través de quién conocías todo lo que se iba publicando, los números, los autores? ¿Era quizá un padre, una madre, un hermano mayor, una hermana mayor, el kiosco de la esquina, la biblioteca? Cuéntanos. Pues en mi caso a mí me lanzaron un poco al mundo del cómic. Mi padre me puso un cómic en las manos y me dijo, pues allí vas, allí estás, para ti. Y ¿cómo te enterabas? La verdad es que no te enterabas. Muchas veces el género que yo más leía, que era el cómic de superhéroes, pues en los propios números al final venía como el avance del mes siguiente, con el que podías más o menos seguir las novedades. Pero era más un acto de fe, de ir al kiosco y ver lo que te encontrabas, porque además yo era carne de kiosco. Reconozco que yo no visitaba mucho las bibliotecas. Sí, al principio en las bibliotecas me leí todo Asterix y todo Tintín, pero luego yo era carne de kiosco. Además, aquí en Huesca lo de comprar cómics era un acto de fe, era un acto heroico. Y era un poco pues llegar y a ver qué te encontrabas. Tenía parte de caza y yo diría que era más emocionante que ahora, que parece que vamos con todas las cosas mucho más programadas. Sabes lo que va a salir, sabes cuándo va a salir y, salvo problemas de última hora editoriales, vas a la librería ya sabiendo casi lo que te vas a comprar. Uh-huh. Bueno, os hago esta pregunta porque me gustaría que cuando finalicemos esta charla veamos claramente la evolución que ha seguido el arte de la divulgación, que es de lo que hemos venido a hablar aquí hoy. Nuestro siguiente invitado es Pablo Begué. Él es historiador del arte de formación y, como nos dice, por deformación, experto en comunicación y protocolo. Y lo podemos encontrar en YouTube y las redes sociales bajo el nombre Victorian Guy. Así que, Pablo, cuéntanos cómo empezaste tú en el mundo del cómic, a través de qué canales conocías. Bueno, pues yo era un niño muy precoz con el tema de la lectura y, de hecho, nunca me olvidaré de la monja que me enseñó a leer, Elena, que a día de hoy no sé si sigue viva, pero bueno, desde aquí un saludo, si lo ve esto en algún momento, que lo pongo en duda. Pero bueno, el caso es que yo, como digo, era un niño muy precoz con la lectura y devoraba a unas velocidades, yo creo que peligrosas para la economía de mis padres. Entonces, bueno, acabé siendo un poco fruto de lectura de todos esos mortadelos, zipizapes, rompetechos, tebeos y cosillas así que tenía mi padre de cuando era pequeño, y ahí ya fui enganchando una cosa tras otra. Yo creo que, bueno, pues, dentro del cómic español también es lo que ha leído mucho todo niño, dentro de lo que cabe. Luego ya fui enganchando pues un poco como Javier, con tema superheroico, pero un poco al tuntún, o sea, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de guía, porque bueno, pues mi padre era un niño de la posguerra que leía los cómics según le iban leyendo, o sea, según le iban llegando,
Y como bien dice Javier, pues al final a día de hoy te vas orientando, vas sabiendo qué quieres leer, qué quieres comprar, vas siguiendo las novedades no solo de España, sino del mercado en general, sobre todo norteamericano, que es del que más cosillas nos llegan, y ya vas un poco más dirigido y pues con tu criterio formado y tal. Pero muy interesante. Después os preguntamos dónde captáis ahora todas esas novedades. Elena Masara, nuestra siguiente invitada, profesora de Geografía e Historia en Educación Secundaria y Bachillerato, y que además ahora mismo está realizando una tesis doctoral sobre historia, memoria y cómic. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Cuéntanos cómo comenzaste tú a conocer esos primeros ejemplares. Bueno, yo la verdad es que en mi casa, como tengo un hermano mayor, siempre había cómics tipo Superhumor, tipo Asterix, Mortadelos y demás. Y bueno, pues estaban ahí y yo los leía, igual que leía otras novelas o leía otros libros. Pero en realidad yo, como punto fundacional, digamos, de mi lectura de cómics, siempre digo que es la adolescencia. Cuando conocí a una amiga que hice en el instituto, que ella leía manga. Y entonces ahí, a partir de su conocimiento y de empezar a ir sobre todo a la librería Taj Mahal, que para mí fue clave, y conocer a Pepe y que nos recomendara un poco tebeos y cómics, fue a partir de ahí que yo empecé pues eso, a leer, a buscar yo por mi cuenta. Y sobre todo también, aparte de la librería Taj Mahal, recuerdo con especial cariño e importancia el que fue el primer salón del cómic de Zaragoza, que no era salón todavía, y que... Bueno, es que es un poco complicado. Sí. La gente que nos ve desde sus casas sí que nos ve aquí con las mascarillas, claro, con las gafas empañadas, pero quizá los de la radio no, así que ya os describimos esta situación. Pues eso, lo que fue el primer salón del cómic de Zaragoza, que eran unas jornadas en el Centro Cívico de la Almozara, fue también para mí bastante importante en el acercamiento y en el autoconocimiento del cómic. Bueno, veo que tenemos un poco de todo, me gusta. Vamos a ver qué pasa con Julio Gracia, que es doctor en Historia del Arte, precisamente con una tesis que se llama La intermedialidad en el cómic adulto en España. Es gestor cultural, investigador, docente y también ha escrito diversas publicaciones en la materia. Julio, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo me identifico mucho con todos mis compañeros, porque yo creo que es un poco generacional, ¿no? Yo también le cogía los tebeos a mi padre y recuerdo esos montones de tebeo, propiamente la cabecera, que se denominaba así, tebeo, que dio nombre a todo lo demás. Recuerdo esos mortadelos, los zipizape, Anacleto, toda la revista tenía nombre de personaje, ¿no? Y eso lo recuerdo como algo muy de mi infancia. Pero digo que me identifico con todos porque yo fui evolucionando desde ahí hasta el manga, precisamente. Y también gracias a un grupo de amigos pues que intercambiábamos, que veíamos Dragon Ball en televisión. Y a partir de ahí fui leyendo más, fui evolucionando, fui leyendo más sobre novela gráfica española, por ejemplo. Y lo cierto es que hasta ahora, también totalmente marcado por mi padre y por mis amigos. Además combinando el tebeo con Bola de Dragón, ¿no? Que no hay nada más, más distinto y más antagónico casi. Bueno, en España se publican entre 3.000 y 4.000 referencias anuales. No sabemos si este año 2020 serán los mismos números, pero en cualquier caso hacemos referencia a los publicados en el pasado año, en el anuario que estamos comentando. Es un trabajo de selección muy preciso, entiendo que también muy arduo para vosotros como divulgadores. Marquina. Bueno, sobre todo es arduo por lo económico, diría yo, porque la cantidad de dinero que te puedes llegar a gastar en cómics a veces te hace plantearte si estás bien de la cabeza. Y muchas veces las editoriales no te mandan las novedades, casi mejor, porque si te mandaran las 4.000 prácticamente te enterrarían en cómics. Así que sí que es un trabajo difícil y es un trabajo que yo creo que viene dado ante todo por los gustos propios, por los gustos adquiridos, por lo que te gusta leer. Y si ya entras en el mundo de la divulgación
bueno, decir de un modo profesional me parece que es un poco arriesgado porque pocas veces se cobra de esto de divulgar, pero si entras en un modo un poco más, pues eso, un poco más dedicado, sí que tienes que hacer por lo menos un esfuerzo por intentar diversificar en la medida de lo posible y en la medida de tus posibilidades. Y bueno, para eso mismo están los propios compañeros, los propios medios de divulgación que te van dando indicaciones y te pueden orientar un poco sobre lo que hay que leerse o sobre lo que puedes leerte o sobre lo que te va a gustar o más o menos. Pero es cierto que es un trabajo, vamos, yo diría que es un trabajo ímprobo, porque yo que me considero una persona que lee mucho, que me puedo llegar a leer unos 400 cómics al año, me estoy leyendo un 10% de todo lo que se edita. Entonces, es absolutamente imposible abarcarlo todo. Así que, bueno, el anuario también yo creo que lo que hace es agrupar a mucha gente con gustos variados, con lo cual la selección se amplía hasta abarcar, yo diría que la gran parte de lo que se publica en España, con lo cual no es un trabajo único, sino que acaba siendo un trabajo colectivo que se plasma en lo que es el anuario. Uh-huh. Además que, bueno, yo hablo de Javier Marquina y también de Álvaro Arbonés, que es otro compañero de Aragón Radio del programa Checkpoint que también participa en este anuario, y a través de vuestras elecciones se puede reconocer vuestros gustos. No sé si es también vuestro caso, Pablo. A ver, en parte sí, lo que pasa que al final, pues bueno, yo en mi caso este anuario creo que he reseñado 2 obras de un total de, creo que son 20 cada semestre, me parece que seleccionamos en total, ¿no? Con los puntos y tal que hacemos. Entonces, al final pasa un poco como lo que dice Javier, haces una selección de todo lo que has leído, lo que has elegido para votar a ver si entra en el anuario. Y de lo que entra en el anuario, pues dentro de lo que te has leído, también un poco con lo que más afín te sientes y tal. Entonces, bueno, yo en mi caso creo que sí, porque, bueno, pues las reseñas que he hecho este año, la verdad es que estoy bastante contento. Son trabajos que me parecían muy interesantes dentro de lo que salió en 2019. Así que, bueno, de momento, en mi caso sí, no puedo decir lo contrario. Hemos visto que Jotdown ya ha publicado varias recomendaciones, ¿no? O los que ellos consideran que son los mejores cómics de lo que llevamos de año. ¿Es tu caso, Elena? ¿También está rebuscando para el siguiente anuario? Por supuesto, y para las listas que hacemos en la asociación, y siempre... Hombre, procuras estar al día, por supuesto, un poco por lo menos de lo que a ti te interesa personalmente, porque es lo que decía Javier, que es imposible realmente dentro de esas 4.000 novedades anuales, es literalmente imposible estar al día de todo. Pero sí que dentro de lo que a cada uno nos interesa, en mi caso, pues la novela gráfica internacional, pero también española, sí que intentas estar un poco ahí en la brecha, o por lo menos intentar ver cuáles son los cómics que van a estar un poco ahí en lo más alto, ¿no? de todo, de las listas, de la crítica, etcétera. Y dentro de eso, pues claro, para reseñar aquí en el anuario, siempre buscas, yo por lo menos mi manera de seleccionar qué cómics quiero reseñar es qué cómics me han interpelado de una manera especial. No necesariamente porque sean los mejores que he leído, sino porque me generan alguna inquietud o alguna conexión con algo de lo que a mí me puede interesar. Después hablaremos también del poder del cómic, sobre todo también para divulgar sucesos, episodios históricos, de memoria histórica también, o cualquier conocimiento científico, ¿no? Con la profundidad que se merece, a pesar de, o al contrario, de lo que se piensa. Julio, en tu caso, la colaboración con Jotdown en este anuario va un poquito más allá. Eres el encargado de uno de los artículos finales, que digamos que redunda un poco, ¿no? en ese panorama, y lo has dedicado a un tema que conoces muy bien, que son las revistas, y que también nos viene muy bien a nosotros para este debate, porque es una de las maneras, o de las primeras maneras que hubo para divulgar precisamente el noveno arte. Sí, claro, la revista como herramienta de divulgación es algo que ha estado presente, yo creo, siempre, ¿no? En todas las etapas del cómic en España. Y efectivamente, claro, yo escogí ese artículo para Jotdown porque debía en gran medida de mi tesis doctoral, de la revista de los años 80, 90, de cómo los autores, cuando se encontraban precisamente sin revistas a finales de los años 80, tenían que trabajar en otros medios, y enlacé todo eso con el panorama actual, con la pregunta de fondo de si realmente hay revistas de cómic en la actualidad.
que es un punto sobre el que podríamos debatir mucho. Y la verdad es que es un artículo que me gustó mucho escribir, porque te encuentras con ejemplos muy variados de revista en la actualidad que intentan seguir abriendo brecha, que intentan enlazar con este cómic de kiosco, con esta idea de que cada semana puedes tener un capítulo distinto de tu serie preferida, de que haya distintos autores. Y es algo que es interesante, digamos, como formato todavía en la actualidad. Y en cuanto a las revistas de divulgación, claro, el propio anuario podría ser incluso una extensión, en cierta manera, de este formato revista, en tanto que recopila mucho en un espacio concreto, tiene una periodicidad. Y bueno, yo creo que la revista de divulgación tiene que seguir viva porque siempre hay aficionados que quieren y que queremos leer cosas sobre cómic e ir un poquito más allá. ¿Algún ejemplo resiste todavía? Ahora que os conocemos un poco más y que sabemos pues cuáles son vuestros principales intereses, os voy a preguntar por vuestro trabajo de divulgación, cada uno en vuestro campo. ¿A qué tópicos os estáis enfrentando continuamente? ¿Solamente hay cómics para niños? ¿Solo hay cómics para adultos? ¿La mujer no tiene apenas presencia? Más allá de Wonder Woman, por ejemplo, o de otras superheroínas, ¿solo existe Tintín, Mortadelo y Filemón? Contadnos. Empezamos por Marquina, por orden. Bueno, yo creo que a los tópicos, a lo largo de tu experiencia como divulgador, te enfrentas a todos. Y a veces, yo no sé si de manera un poco casi irreal, porque, por ejemplo, el tópico este de que el cómic no es solo para niños llegó a producir casi una paradoja de que no se editaban apenas cómics para niños y solo se editaban cómics pues para gente, por ejemplo, de mi generación que habían crecido con esos cómics y que, por fortuna, ahora se está subsanando y se está publicando mucho más cómic para niños. Pero bueno, a los tópicos te enfrentas, yo creo que en realidad... Yo al final me he dado cuenta de que el cómic no es distinto a la vida en general. Es decir, muchas veces, claro, cuando hablas de cómic siempre te refieres al cómic, pero al final el cómic no es tan diferente a otros campos culturales. Quiero decir, si te vas al deporte y vas al fútbol, pues en el fútbol también está lleno de tópicos y a uno le hacen la entrevista y siempre dicen lo mismo, ¿no? Fútbol es fútbol, no hay rival pequeño y el partido no acaba hasta que acaba. Al final... lo que tenemos que intentar comprender es que el cómic lo tenemos que integrar en nuestra vida como un elemento natural, yo diría que normal, y que puede servirnos para cualquier cosa, para aprender, para entretenernos, para emocionarnos, para enseñar, para regalar, para todo. Y desvestirlo un poco de esa mitología como de que es algo totalmente fuera de la órbita y fuera del planeta al que solo acceden unas cuantas personas que parece que tenemos algún tipo de tara mental y por eso nos dedicamos a leer cómic. El cómic al final es una parte consustancial al ser humano, es un aspecto creativo más y lo que tenemos que intentar es que sea pues eso, sea algo normal. Con lo cual, no me preocupan tanto los tópicos como algo, como os digo, que es consustancial a todo lo que hacemos en general como seres humanos, sino que por fin el cómic entre dentro de la sociedad como algo asumido y que se desarrolle igual que el cine, que la literatura, que la pintura, que la danza, que el teatro y todas las demás disciplinas artísticas. ¿Más tópicos, Pablo? Yo hay uno que además viene con anécdota incluida porque me gusta mucho contarla, que es que parece que el cómic es como un mundo aparte. Y yo, por ejemplo, estuve unos meses trabajando en la tienda de Taj Mahal, que además yo creo que es como un eje vertebrador del cómic no sé si en Aragón entero, pero vamos, en Zaragoza seguro. Y más de una vez te encuentras con gente que viene y te dice, oye, quiero un cómic, ya en este caso como dependiente o como divulgador o lo que sea, quiero un cómic para mi hijo de 14 años. Muy bien, pero ¿qué le gusta a tu hijo? Quiero decir, es como si vas a la casa del libro y pides, quiero una novela para mi sobrino. Pues, muy bien, pero ¿qué le gusta a tu sobrino? Y a mí me gusta contarlo con una anécdota porque, bueno, yo les echo una mano a los chicos de Tajma en el Salón del Cómic, este año no. Y hace 2 años vino un chico que me dijo, oye, es que vengo a buscar algo para regalarle a mi novia, no sé qué regalarle. Y le dije, ¿qué le interesa a tu novia? Y me dijo, está estudiando psicología, le gustan los temas de sexología y tal. Y yo le dije, Sandstone. Vale, Sandstone, si no lo conoce alguien, es un cómic que habla sobre el BDSM
a raíz de una relación lésbica de dos chicas, aunque el BDSM digamos que simplemente es una forma de hablar y de naturalizar algunos términos sobre temas de dominancia, de sumisión y tal, pero no desde un punto de vista erótico, tiene su parte erótica, pero no desde un punto de vista, digamos, perverso. Y le dije, esto le va a gustar a tu novia. De hecho, llamé a mi novia, porque es la que me lo consiguió vender a mí en su momento hasta que me lo leí, y estaba mi novia a 10 metros. Le dije, véndeselo a este chico. Se lo vendió y se fue con el cómic. Y al tiempo, los chicos de Tagma, yo ya yendo como comprador habitual de la tienda, me dijeron, oye, ha venido un chico preguntando que si había un chico que le vendió en el salón del cómic y tal. Digo, pues me alegro, porque encima iba por el segundo volumen. Y al año siguiente volvió, me lo encontré de frente, se me quedó mirando y me dijo, ¿tú me vendiste el Sandstone? Y yo le dije, sí. Y me dijo, pues este año vengo por un regalo para mi hermano y para mi hermana. Y entonces ya empezamos otra vez. Y yo creo que es eso, ¿no? El tópico que yo creo que está ahí, como que el cómic es algo que yo creo que muchas veces además está como en la mentalidad el tema de que son mortadelos o son supermanes. Y es como, bueno, hay algo más, ¿no? Hay otras ideas, hay otras cuestiones interesantes a tratar. En tu caso, Elena, me gustaría, no sé si nos ibas a decir algo similar, pero como tu investigación se centra en temas de memoria histórica y de feminismo, no sé si también te encuentras en tu día a día, en tu trabajo como divulgadora, con algún tópico en estos temas. Hombre, tópicos te encuentras todos los días y a todas horas. Eso es normal, sobre todo porque cuando convives con la gente del cómic normalmente y piensas que hay cosas que ya no tienes que explicar, que están ya súper superadas, y sales de ese mundillo, te das cuenta de que hay conceptos y hay cuestiones que quizá como divulgadores todavía no hemos sabido transmitir o no hemos sabido trabajar bien. Que, por ejemplo, en mi caso, yo he hecho bastantes talleres con gente, con adolescentes y con gente adulta, profesores sobre todo, que quieren utilizar el cómic en el aula. Y cuando les pregunto si leen cómics, la respuesta mayoritaria en ambos casos es no, yo no leo cómics, pero leo novelas gráficas. No voy a entrar en este debate porque es un debate que nos tiene cansadísimos a todo el mundo. Pero claro, cuando te lo dicen constantemente, yo al principio me reía y decía, madre mía, Elena, ¿dónde te estás metiendo? Pero ya cuando ves que es algo que se repite, te das cuenta de que, bueno, primero, no hemos sabido transmitir determinadas cuestiones, todavía falta mucho. Y segundo, me abre un camino y un espacio de decir, bueno, pues ahora voy a utilizar este momento para explicar determinadas cosas y para poner sobre la mesa pues aspectos del cómic que yo creía que estaban súper sabidos, pero que no son tan del conocimiento de todo el mundo. Y ya te digo que, bueno, con el tema del feminismo, pues lo mismo, ¿no? Las mujeres en el cómic, bueno, es el típico tema del que puedo hablar yo y pueden hablar ellos también. Quiero decir que no es una cuestión solo de nosotras. Pero sí, bueno, yo creo que ese en realidad sí que se está un poco superando, porque cada vez se ve que hay más autoras, que ya no es el típico debate de ¿por qué no hay mujeres en el cómic? Bueno, pues sí que las hay y las seguirá habiendo y habrá cada vez más y vamos a darle tiempo al tiempo también. Pero bueno, el tema de la novela gráfica, ya te digo yo, que es mi tópico preferido. Bueno, pues yo tengo la obligación, perdona Julio, por saltar el turno. Contén ahí lo que nos ibas a contar, guárdalo para dentro de unos minutos. Pero claro, Elena, es que para los que nos estén escuchando, nos estén viendo desde sus casas y hayan dicho, pues yo no sé qué diferencia hay o si hay alguna diferencia entre el cómic y la novela gráfica, ¿nos lo puedes aclarar? ¿De verdad? Creo que es necesario. A ver, ¿cómo lo diría yo sin gastar la hora que tenemos? La novela gráfica, en definitiva, es un formato, ¿vale? Es un formato, es un movimiento también. Es que es un tema, en realidad, complejo. Si lo puedes decir simplemente, yo cuando se lo explico a gente que me lo dice así, me dice, no, yo leo novelas gráficas, digo, bueno, pues estás leyendo un formato de cómic, en realidad. Pero claro, es mucho más que un formato de cómic. No solo el libro gordo de tapa dura que te lo venden a 25 euros, que es lo que a veces... Los baratos. Claro, es lo que a veces la gente un poco que es contraria al movimiento de la novela gráfica, pues te lo ponen como decir, bueno, es que le ponéis el título de novela gráfica a cómics gordos de tapa dura.
pero no, o sea, tiene una trayectoria, tiene un estudio que proviene pues de todo el movimiento de cómic autoral, de cómic adulto, que proviene de los años 60, de los años 70, en fin, que es un movimiento bastante interesante. Pero bueno, la novela gráfica es cómic, o sea, nosotros tenemos el cómic y dentro del cómic pues podemos hablar de novela gráfica, de fanzines, de revistas, en fin, lo podemos dejar en eso, en que es un formato y ahí ya, porque si no se nos va la hora. Bueno, como primer contacto, como aclaración, yo creo que está muy bien. Y ya pasamos a Julio. Háblanos de los tópicos más frecuentes que te encuentras en tu labor de divulgación. Pues como decía Elena, realmente tópicos hay siempre, ¿no? Pero además yo creo que en todos los campos. Realmente, si nos dedicáramos, por ejemplo, al arte contemporáneo, al arte de galería, el tópico de «pero eso es arte» sería el más claro y el más repetido, ¿no? Y en el mundo del cómic, pues bueno, yo voy a romper una lanza hacia la ruptura de ciertos tópicos. Es verdad que sigue habiendo muchos tópicos, y esto, cuando hablas en ciertos círculos, el tópico de la novela gráfica, no, yo es que no leo superhéroes, no leo manga, yo leo novela gráfica. Es como, ¿sabes que hay novela gráfica también en género superheroico? También se puede escribir al manga, es decir, que en el fondo, como decía Elena, es un formato. Pero yo voy a romper un poco una lanza porque es verdad que al igual que hay muchos tópicos, yo a veces veo muchas luces también, ¿no? Y una cierta ruptura. Por ejemplo, yo veo cada vez más a gente en la universidad que está muy interesada en hacer trabajos sobre cómic. Y que incluso tú planteas hacer un trabajo sobre un bien cultural, por ejemplo, fue algo que me pasó hace poco. Y que levante la mano una alumna y diga, ¿y valdría de Sandman, de Neil Gaiman? Y dices, uy, aquí se ha roto algo, ¿no? Verdaderamente, el tópico de que el cómic no es académico, poquito a poco se va desapareciendo. Y aunque es verdad que hay que luchar contra tópicos diariamente, yo quiero pensar que poco a poco, no sé si porque hacemos bien nuestro trabajo o por el contexto o por lo que sea, pero poquito a poco se van rompiendo. Uh-huh. Oye, pues eso está muy bien. Además, precisamente por eso os iba a preguntar, ¿no? Desde el ámbito académico, si cada vez corregíais más trabajos vinculados a un poco el cómic, como pasaba a lo mejor en mi promoción, que era más la cultura pop, ¿no? Ya nos salíamos un poco de los trabajos habituales. Pero bueno, me gusta que lo hayas dicho tú ya. Quería hablar también un poco del cómic como herramienta de divulgación. Quizás es un tema un poco manido, pero yo veo que todavía la gente, y este es el tópico que yo os voy a aportar, dice, pero ¿cómo voy a aprender historia a través de un cómic? ¿O cómo voy a...? Ya no historia, no estamos hablando, por ejemplo, de los templarios, que también, sino de cosas más cercanas. Estoy pensando, por ejemplo, en el penúltimo premio nacional del cómic, Cristina Durán, con el Día 3, que era un cómic que bueno, pues nos hablaba de ese accidente en el metro de Valencia, algo que yo personalmente no conocí en su momento porque era demasiado joven o quizá no me enteraba de esas cosas, y que me pareció fantástico, ¿no? Un tema tan duro como ese, como el de las familias, todo lo que sufrieron, que te lo hagan en un cómic y que además quieras seguir leyéndolo a pesar de la tragedia, ¿no? que te cuenta. Entonces, ¿pensáis que ya es una herramienta estandarizada como bueno, pues para un poco divulgar, ¿no? otras materias, incluso las científicas? Javier. Bueno, yo creo que muchas veces pecamos de poca memoria, porque en el fondo tú cuando empiezas a aprender con cómics, de una u otra manera, de un otro formato. Podríamos discutir qué tipo de cómics son, pero vamos, yo recordaba que cuando eras más niño, en los libros venían viñetas, venían dibujos, venían a veces incluso páginas de cómic. Y eso parece que se nos olvida, ¿no? Nos sorprende mucho que el TVO, el cómic, pueda ser una herramienta no solo divulgativa, sino educativa. Y en cuanto a tu pregunta de que si está integrada, yo vuelvo a insistir, tenemos que intentar, y esa es nuestra labor, yo creo que una de las labores principales como divulgadores, tenemos que intentar quitarle al cómic ese carácter de especial, en el sentido de que a nadie se le ocurriría preguntar
si una película puede divulgar o puede enseñarnos acerca de un acontecimiento de la historia reciente, o si una novela puede tratar sobre el terrorismo de ETA en los últimos 50 años. Y sin embargo, si lo hace el cómic, parece que es una cosa como súper chocante y muy sorprendente, cuando en realidad, insisto, el cómic es otra faceta más de nuestra creatividad como seres humanos. Entonces, ¿por qué ha de ser diferente? ¿Por qué que lo haga el cine a nadie le sorprende, que lo haga la literatura a nadie le sorprende, que hagan una serie de televisión como Antidisturbios, que se está emitiendo ahora en televisión y que todo el mundo está hablando de ella, pues porque denuncia problemas y demás, y sin embargo si lo hace el cómic nos resulta chocante? Yo creo que volvemos a entrar en el tópico y lo que decían antes pues mis compañeros, ¿no? Es como que el TVO solo puede ser o Mortadelo o Spiderman, y si sale de allí ya es como algo que a la gente les sorprende mucho, cuando en realidad como seres humanos, cuando entras en el terreno de creativo y autoral, sientes unas necesidades que se plasman de múltiples maneras, y una de ellas es, pues, a lo mejor narrar o poner luz sobre hechos que a tu parecer necesitan ser reclamados y reivindicados. Entonces, insisto, tenemos que entender el cómic como algo natural, en el sentido de que no es una disciplina artística marciana y que solo hacen 4 piraos que se dedican a ponerle los calzoncillos por fuera a unos personajes que luego lanzan por una ventana, sino que es mucho más que todo eso, ¿no? Y que abarca absolutamente todo el espectro de lo creativo, de lo social y de lo histórico y de lo científico. No hay ningún tipo de diferencia. Es decir, ahora mismo acaba de salir un libro interesantísimo sobre la historia de la tipografía, que es una cosa que dirías, bueno, ¿y esto qué es? Pues es un libro que te cuenta pues la historia de las letras y de cómo las letras han ido evolucionando, la manera en que hacemos las letras. No hay límites ni fronteras para el cómic. Bueno, ahora os pregunto también, pero al hilo de lo que decía Javier, me gustaría, por ejemplo, mencionar, ya que el anuario también es en colaboración con GP Ediciones, me gustaría mencionar esa línea Purnas que tienen para precisamente divulgar esos cómics en lengua aragonesa, ¿no? Que también es un material que podemos aprovechar. ¿Queréis aportar alguna otra cosa más? Es que como Javier dice las frases... Como hablo tanto... No, es que claro, digamos que el primero que le pregunto es a Javier, porque pobre, ¿no? Está al otro lado de la pantalla, no está aquí con nosotros. Entonces, bueno, pues simplemente os preguntaba si queríais aportar, ¿no?, algo más a este tema, a ese poder de divulgación que tiene el cómic. Yo me lo voy a llevar un poco a terreno personal, porque yo, bueno, estoy investigando temas de iconografía en productos de arte y cultura pop, y más allá de, yo qué sé, de un cómic puramente histórico que te pueda transmitir la guerra civil, o que te pueda transmitir la Segunda Guerra Mundial, o un atentado, una cosa histórica, al final, un poco en la línea de lo que decía Javier, se trata de una faceta artística, y nada de lo que vemos, que además es algo que a mí me interesa especialmente, en tema de imagen dibujada, y llamo imagen dibujada a un cómic, una ilustración, una película de animación, veas el caso de Disney. Todo lo que existe en una imagen dibujada es porque alguien lo ha pensado. Y cuando la gente piensa, no crea de la nada, viene de algún lado. Entonces, al final, sea algo puramente histórico o llevándomelo a un terreno ya que más personal, como el caso, por ejemplo, de La Bella y la Bestia, que se puede hablar de la Revolución Francesa perfectamente a través de esa película, creo que son elementos que, bien contextualizados, ya sea por el contenido, por el autor, por el momento histórico en el que se ha creado la obra, sirven para divulgar. Quiero decir, hablar de la Guerra Fría con Watchmen puede ser algo muy evidente. Hablar de, no sé, de cualquier cómic de la Guerra Civil, pues también puede ser muy evidente. Pero contextualizar algo que está sucediendo ahora, por ejemplo, en plena pandemia, tema que no ha salido todavía, vamos a sacarlo. Cualquier cómic que se esté generando ahora mismo vendrá completamente marcado por toda la situación. Aunque no trate sobre la pandemia, pero la visión que tenga el autor que lo esté creando ahora mismo seguramente venga marcado por eso. Entonces creo que bien contextualizado un cómic, por ser el tema que estamos tratando, pero cualquier producto creativo no deja de ser reflejo de una historia personal, de un contexto histórico, y de una manera u otra se puede utilizar para divulgar o para educar o para cualquier cosilla. Puede pagar también deudas con la sociedad, como por ejemplo en el caso de la memoria histórica. ¿Qué opináis, Elena, Julio? No, desde luego. Vamos, yo creo, estoy en la línea de lo que dicen Javier y Pablo, que yo creo que nadie pone en duda que el cómic es un medio extraordinariamente útil
para muchas cosas y dentro de la educación para muchísimas, pero ya no solo leer cómics, sino crear cómics. O sea, el trabajo de muchos docentes que enseñan a sus alumnos a plasmar ideas, historias en cómics propios también es un trabajo muy interesante. Yo lo único que sí que quería transmitir, aunque es una cuestión quizá un poco más negativa, es que a pesar de que nadie pone en duda de que el cómic es una herramienta muy útil, todas las iniciativas que tienen lugar en el ámbito académico suelen ser iniciativas individuales. Es decir, profesores concretos que son lectores de cómic o que les interesa el cómic o que por algún motivo han entrado al medio y se lo llevan a sus clases, pero de manera individual. Y yo creo que tenemos que empezar ya a dar el salto a que el cómic deje de ser el medio que utiliza el tío raro de mi departamento, que es como ven a muchos docentes, ¿eh? O sea, no lo digo porque lo digo por conocimiento de causa. Y en eso, aquí sí que voy a utilizar esta plataforma que tenemos aquí para darle un toque a las instituciones que yo creo que tienen que echar una mano en los proyectos de lectura y en los planes de lectura, echar una mano y plantear que, bueno, pues que los cómics están ahí y que hay que llevarlos a las aulas, hay que llevarlos a las bibliotecas y hay que ayudar a que cada vez más alumnos y alumnas de diferentes ámbitos, o sea, ya no digo que todos se tengan que comprar los cómics, pero que diferentes ámbitos y de diferentes problemáticas, porque yo entiendo que no todo el mundo tiene el dinero o los recursos para gastarse en cómics, que puedan acceder, que si quieren trabajar la memoria histórica, que si quieren tratar la guerra civil o el franquismo a través de los montones de cómics que hay y que son maravillosos además para eso, pues hombre, hay que echarles una mano. No puede ser que el profesor pues haga como pueda y diga, bueno, pues que tengo dinero para una obra, pues venga, este año nos leemos esto, ¿no? Sí, creo que ahí sí que necesitamos una ayuda que provenga desde fuera del mundo de las instituciones y que por fin el cómic de verdad esté en los planes de lectura, pero ya a un nivel más potente del que está. Julio, te veo asentir debajo de la mascarilla. Tú desde el ámbito académico opinas como Elena, supongo. Sí, es verdad que, claro, mis compañeros han dicho muchas cosas que he ido recogiendo y estoy un poco de acuerdo en prácticamente todo. Es verdad lo que comentaba Elena, de que continúa habiendo muchas iniciativas individuales en el ámbito en general, yo creo, de la educación, ya sea educación secundaria, ya sea educación primaria, ya sea universidad, que necesitarían quizás de un respaldo, de un apoyo mayor a nivel institucional, ya no solo económico, sino en cuanto, como bien has dicho, en cuanto a recursos humanos, ¿no? Porque muchas veces es una iniciativa de una persona que cuando esa persona no está, pues porque pide un traslado, porque pierde la asignatura o porque pierde el contrato, pues todo lo que ha construido se viene abajo, ¿no? Y es verdad que sería interesante potenciar ciertos planes porque el poder didáctico, el poder divulgativo del cómic es algo que, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, quizás no se ha puesto tanto en duda como otras cosas en referencia al cómic. O sea, sí que está muy claro a nivel social, digamos, que la labor didáctica del cómic puede ser fuerte. Otra cosa ya es que haya un apoyo institucional. Y claro, yo a colación de esto recordaba, enlazando un poco con lo de Dragon Ball y con lo de Bola de Dragón, cuando Bola de Dragón pasó de ser una serie televisiva muy vista en televisión a ser un manga que se publicaba, porque este fue el proceso, primero la televisión y luego el manga, la Generalitat potenció ese manga y potenció la publicación en castellano y en catalán de el mismo manga, en un momento en que el cómic no tenía tanta fuerza. ¿Por qué? Pues porque, claro, servía para que los niños aprendieran catalán. Y en este sentido, lo que comentabas del aragonés y las publicaciones de GP en este sentido, estoy pensando en Cilia, Quebrantahuesos, de Laura Rubio, pues van un poco en esta línea, ¿no? De potenciar ciertas partes de la cultura, de potenciar ciertas lenguas. Y en general encontramos ejemplos, por ejemplo, en Galicia, Chavarín Club, que fue un programa detrás del que estuvo Miguel Ancho Prado, que también producía algún cómic, pues sirvió para que muchos niños y muchas generaciones aprendieran gallego. Es decir, la labor didáctica del cómic es amplísima
y lo que necesitamos efectivamente es más apoyo institucional y, como digo, no solo económico, sino también a nivel de recursos humanos, de creación de redes, un poco de que los proyectos no se pierdan con las personas, sino que se mantengan más allá. Habéis abierto ya el melón de las quejas y de las sugerencias que yo iba a dejar para un poco no pretendíamos. Más tarde. Ha surgido solo. Me viene estupendo porque así les lanzo esta pregunta también a Javier y a Pablo, ¿no? ¿Falta público interesado, faltan medios especializados a la hora de divulgar, aparte de ayuda institucional, que nos comentaban Elena y Julio? ¿Qué falta? Pablo, te toca. Vale. Yo creo que público interesado no, pero sí que es verdad que además en los últimos años tengo la sensación, bueno, y creo que no andaré muy lejos de la opinión de mis compañeros, que ha habido una burbuja exagerada en cuanto al mundo del cómic. Entonces, sí que es verdad que es un mundo que yo creo que genera interés. Seguramente todavía nos queden muchos pasos que dar para lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entender que el cómic es algo que no es solo un cómic sobre Mortadelo, sobre Spiderman o sobre la Guerra Civil, sino que hay cosas intermedias que se mueven en caminos un poco grises y que ayudan a entender otras cuestiones del mundo del cómic, del arte, de la historia y bueno, pues de la sociedad en general. Pero últimamente también es verdad eso, ¿no? Que ha habido como una especie de gran burbuja del mundo del cómic, que para la gente que está muy interesada llega a un punto en el que es difícil seguir esas 4.000 referencias anuales que mencionabas al principio, y que, claro, pues para la gente que estamos metidos nos cuesta mantenernos al ritmo, pues para la gente que a lo mejor entra de fuera muchas veces incluso supone, no sé si decir una barrera, pero es como mucho, ¿sabes? Mucho para mí de golpe. Y bueno, en el mundo de los superhéroes, por ejemplo, pasa en muchas ocasiones. Entonces, bueno, no sé si decir que todavía queda mucho por andar. Hay muchos pasos que se han dado. Yo creo que también estamos en un buen momento a nivel de concepción social del cómic en general, pero eso, o sea, creo que ahora mismo también hay un mercado un poco saturado para la cantidad de público que hay. O sea, la proporción no es del todo equilibrada. Javier, faltan medios especializados. ¿Tienes poca competencia en Ondas Gama? Bueno, lo que es la radio, podríamos decir, generalista, yo creo que con la desaparición de la hora del bocadillo, pues se ha quedado un hueco allí importante. Lo que pasa es que yo no diría que faltan medios, quizás sí especializados, pero en la era de Internet en la que estamos viviendo, la verdad es que las posibilidades que tienes como no solo como divulgador, sino como lector, para ir a una cantidad de fuentes, yo diría casi ilimitada, porque con lo que ha logrado Internet es que cada lector sea un divulgador y sea crítico y que use sus redes sociales y para hablar de lo que lee y de si le ha gustado o si no. Podríamos discutir de la manera en que se hace y la calidad con la que se hace, pero quiero decir, quizá faltan medios más especializados que hablen de cómics de una manera un poco más, no sé si decir técnica o académica, pero no nos faltan medios, vamos a poner ahí el punto, más que nada porque Internet lo que ha hecho es abrir un abanico a que todo el mundo pueda, si quiere, escribir y dar su opinión sobre los cómics. Otra cosa es que esa opinión pues resulte interesante, resulte acertada o esté bien construida desde un punto de vista, pues como os digo, pues más formado y más serio. Pero yo creo que si lo quieres, ahora mismo lo encuentras. Y es una cuestión de interés propio, de buscar y de conseguir encontrar, sobre todo, también al divulgador o al medio que más encaja con lo que tú necesitas y que cubre mejor tus necesidades. Hay gente que solo quiere leer cómics por mero placer, por entretenerse y que busca cierto tipo de tebeos. Entonces yo creo que tanto en YouTube como en webs, como en blogs, como en Instagram, que se ha convertido ahora en una especie de micro reseñadores casi infinito, uno puede encontrar lo que necesita. Otra cosa, como os digo, es que esas reseñas cumplan con unos estándares de calidad aceptables, pero bueno, al final, si miras muchas fuentes, yo creo que te puedes formar una opinión sobre lo que puede gustarte o lo que no.
Esto es muy interesante porque al principio os he preguntado que cómo comenzasteis vosotros a conocer esos primeros cómics que leíais, a través de qué canales. La cosa ha cambiado mucho desde entonces. Ahora, digamos que nos dividimos un poco entre esos medios convencionales, esas revistas, esos congresos, también, por ejemplo, los programas de radio, las secciones en periódicos, revistas. Pero tenemos efectivamente la irrupción de las redes sociales y de otras plataformas. Por ejemplo, estoy pensando en Twitch, estoy pensando en Discord, ¿no?, donde se reúne pues un grupo de gente afín a esos gustos. Son como salones privados, pero online, podríamos definirlo así, grosso modo. ¿Cómo veis todo esto? ¿Vale todo? Que, bueno, Javier ya nos decía un poco que había que quizá rebuscar, ¿no?, o saber bien a qué atenerte. Por ejemplo, Pablo tiene un canal en YouTube en el que, bueno, en parte te dedicas a esto. ¿Cómo lo ves tú desde esta perspectiva? A ver, yo creo que al final es un poco en la línea de todo lo que hemos ido comentando. Al final te vas haciendo tu propio criterio. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, Instagram, como mencionaba Javier, yo de hecho ahora hago micro reseñas porque para mí es la forma más fácil de darle salida a muchas lecturas que tengo y que a lo mejor pues no encuentro el medio, o no, el medio me refiero a una web especializada concreta donde me apetezca escribir sobre ello. Entonces, bueno, me permite sacar micro reseñas de unas 300, 400 palabras. Si quiero hacer algo un poco más extenso, pues o tengo el anuario, que bueno, pues sale una vez al año, entonces tampoco puedo estar trabajando constantemente, pero bueno, hay webs especializadas donde te permiten extenderte un poquito más. Escribes un artículo, escribes cuestiones pues un poco más de investigación, eso más para ellos, yo estoy ahí a medio camino. Entonces, bueno, como dice Javier, medios no faltan. Entonces, al final es una cuestión de descubrirte a ti mismo, de saber qué es lo que te va gustando, encontrar círculos afines, que al final, pues yo, por ejemplo, hace 5 años o así, que empecé con el canal de YouTube, hablaba con gente cuya opinión, no opinión, pero bueno, sí que es verdad que yo hace 5 años evidentemente no sabía lo que sé ahora sobre el mundo del cómic, pero entonces ellos han tirado a lo mejor por una vía más sencilla, ¿no?, como más de disfrutarlo y ya está, y bueno, pues mi curiosidad es un poco más académica y me dedico a estar en ese camino intermedio para divulgar cuestiones pues un poco más históricas, pero de una forma más llana. Entonces yo creo que simplemente es cuestión de ir avanzando como con todo. Quiero decir, alguien que empieza a ver cine ahora con 12 años no le gusta lo mismo que cuando tiene 25. Entonces bueno, yo creo que simplemente es cuestión de ir avanzando. Canales de YouTube ahí a casco porro, serios menos, cuentas de Instagram más de lo mismo, cuentas de todo tipo. A día de hoy las redes sociales son muy fáciles, entonces bueno, ya también depende un poco de tu propio criterio el saber dónde pones el límite en la seriedad de lo que te interesa. Y Elena y Julio, como docentes, vosotros que estáis en contacto con jóvenes, ¿qué es lo que resulta más eficaz? Depende muchísimo del joven o de la joven, depende del contexto, depende de la asignatura, depende de lo que quieras trabajar. Yo creo que un poco en lo que estaban comentando Javier y Pablo, que hay muchísimos medios, hay muchísimo donde navegar en Internet, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que el hecho de que haya tantísimo canal de YouTube, tantísimo Instagram, tantísimas webs, hace a veces que cuando te quieres meter nuevo en la lectura de los cómics, no sabes por dónde empezar, no sabes por dónde tirar, no sabes a quién seguir, a quién leer o dónde empezar. Y yo creo que ahí, un poco recogiendo el espíritu de este encuentro, precisamente el anuario creo que es una puerta de entrada interesante, también con adolescentes, también con el aula o con adultos, pero bueno, es una manera también de plantear, bueno, tenemos esta fotografía, o sea, el anuario funciona como una fotografía de qué se está publicando en España, más o menos. Puede ser una fotografía movida, puede faltar alguien, puede sobrar alguien, pero bueno, es una fotografía, ¿no? Y entonces creo que medios así es lo que yo he hecho en falta, o sea, medios que permitan a la gente que no sabe por dónde empezar, que estaba como yo con 14 años, que decía, Dios mío, me quiero leer un TVO de la Patrulla X, ¿por dónde empiezo? Pues no sé, este mismo, y tiro hacia adelante o hacia atrás.
creo que en 2020 eso ya no debería, bueno, tiene su encanto, pero no debería ya ser un poco la manera de entrar en el mundo del cómic. Y en ese sentido, pues es eso, yo creo que sí que hacen falta más propuestas, no sé si generalistas, pero sí que un poco te acoten, te digan, bueno, sí, tienes 4.000 novedades al año, pero bueno, puedes empezar por aquí, ¿no? Y yo creo que no he probado nunca trabajar con el anuario en centros o en institutos, pero yo creo que podría funcionar también para docentes, para decir, bueno, voy a echar un vistazo que se está publicando en manga, que se está publicando en superhéroes, en novela gráfica, en español, tal. Y vamos, creo honestamente que para bibliotecarios sé que funciona, así que yo quiero creer para docentes también. Y Julio, ¿tú crees que las series, el cine, ¿no?, todas esas adaptaciones que se hacen, que al fin y al cabo también es una manera de divulgar, con mejor o peor gracia, en según qué situación, el cómic, crees que llega a los jóvenes, que es quizá una de las maneras más eficientes? Bueno, de hecho, yo creo que el público objetivo, por ejemplo, del universo cinematográfico de Marvel, en gran medida, es gente joven. Y es gente joven que en muchas ocasiones ni siquiera ha leído los cómics en los que se basa todo el universo cinematográfico. Y que conoce a Wonder Woman o conoce a Capitán América por los actores que les interpretan. Esto es un asunto que en verdad yo creo que tiene como muchas aristas, ¿no? Porque esto es una anécdota, pero yo alguna vez he oído que verdaderamente, de más de un editor, no se traduce en ventas en el universo cinematográfico de Marvel. Quiero decir que casi se crea un pequeño receptáculo estanco del público que sigue ese tipo de películas o que sigue las series de Netflix, que sigue a Jessica Jones, que sigue a X personaje y que no se acaba de traducir. Pero pese a todo, yo creo que en general el audiovisual siempre es bueno. Siempre es bueno para divulgar, llega. Al final vivimos en un mundo que, aunque nosotros seamos del universo cómic y seamos del papel, vivimos en un mundo totalmente lleno de audiovisual y donde es la manifestación, yo creo, hegemónica en diversos sentidos, ¿no? Desde el telediario hasta una película de cine. Así que enganchar con el audiovisual yo creo que tiene muchos beneficios y, bueno, a nivel didáctico yo pongo a Thanos en clase y os aseguro que viene genial y que, por ejemplo, para entender el color en el cómic, pues hay escenas de los Vengadores con Thanos que son tal cual, son una copia clara que, o sea, llegan al cómic. La de Santa Teresa, ¿no? Esto del guantelete de Thanos. Ahí va a llegar, me gusta, somos igual. Efectivamente, esa mano incorrupta de Santa Teresa, en la que se inspira el guantelete, todo eso les engancha y llegan al cómic, llegan al arte a través de un universo que conocen bien. Así que sí, yo creo que en general es interesante y aunque quizás a nivel de mercado en algunos aspectos quizás no tenga tanto enganche, a nivel didáctico, que no lo sé, que puede que sí, pero en la experiencia en lo que voy conociendo creo que no tanto, yo pienso que a nivel didáctico sí que es una muy buena herramienta. Porque quieran que no, aunque no hayan visto Los Vengadores, saben quién es Thanos, porque el bombardeo mediático es abrumador realmente. Bueno, yo estoy de acuerdo. Hace mucho tiempo, pero yo aprendí teoría del audiovisual con la película de 300, o sea que os podéis imaginar lo que disfruté. Para finalizar, me gustaría haceros una pregunta. Antes Pablo decía que no habíamos mencionado todavía la pandemia, era un poco intencionado, pero sí que es cierto que esta pregunta la quería guardar para el final. Y es la siguiente. ¿Qué autor autora, si es posible, de la tierra, aragonés, creéis que contará mejor la pandemia en viñetas? Y os doy unos segundos para pensarlo. Yo no me lo pienso. No os lo pensáis. Yo voy a decir uno, pero igual es hacer un poquito trampas porque en cierto modo ya la está contando, y es Álvaro Ortiz. No sé si es el que estabais pensando. No, sí, es lo que estábamos pensando, yo creo. El murciélago va por birras, es lo que estábamos... La Miley. Bueno, pues no sé si se os ocurre algún otro. Álvaro Ortiz es de Zaragoza, tenemos también dibujantes en Teruel, en Huesca. Marquina. Joder, qué difícil esta. Ya habéis quitado a Álvaro de la ecuación. Ya... Puede ser una proposición también. Nos puede escuchar y decir, anda, pues...
Pues yo estoy intentando pensar porque creo que necesitamos un guionista y un autor que sea sobre todo muy apocalíptico, porque visto lo visto no sé yo cómo va a ir el 2020. Pero no lo sé, la verdad es que me pillas, porque yo creo que en ese sentido, y mira que se han hecho publicaciones sobre la pandemia, yo creo que está todo demasiado fresco y que todo está cambiando tan rápido que vamos a necesitar mucha perspectiva para saber exactamente qué es lo que queremos contar o qué es lo que se debería contar de esta pandemia, ¿no? Esto es un poco como esta definición del humor que dice que el humor es tragedia más tiempo. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Es algo que es cierto que Álvaro Ortiz lo ha hecho al instante, pero quizás necesitamos como masticar un poquito más todo lo que nos está pasando, porque yo creo que ni siquiera somos conscientes del impacto social real que va a tener todo esto de aquí a los próximos, yo diría que los próximos 50 años, porque estamos viviendo una situación que sí que es cierto que se pudo vivir a principios del siglo XX, pero evidentemente a nosotros no nos había tocado vivir. Entonces, no sabría muy bien cómo enfocarlo, si enfocarlo como un cómic apocalíptico, sobre un cómic de esperanza, sobre un cómic del resurgir de la humanidad, o como un cómic de que todo se acaba en el mismo guano. Así que me pillas que no sé qué decirte, la verdad. Bueno, yo os pedía una premonición. No sé si tenéis algún nombre más por ahí. Y también tenemos de público a Daniel Viñuales, de la editorial GP Ediciones. No sé si tiene algo en mente que quiera compartir con nosotros. De momento no ha pensado en ello. Pues nada, ahí os dejo esa pregunta, ¿vale? Yo lo tengo clarísimo también porque empatizo mucho con ella a nivel generacional. Tengo amistad personal también con Sara JB. Y para mí es también la sensación constante que transmite de no sé, una generación que yo creo que estamos viviendo unos tiempos muy, muy raros desde que nacimos directamente. Hemos vivido en un mundo muy raro y yo creo que Sara lo hace y lo hará bien porque me transmite esa constante sensación de o me río o me pego un tiro. Entonces, claro, es como, son las únicas dos salidas que tenemos con todo esto. Y yo para mí sería la elección, sin dudarlo. ¿Algún nombre más? Sí, a mí me encantaría que el guionista más prolífico que tenemos en Aragón, que es aquí el señor Javier Marquina, hiciera un TVO en algún momento. No sé si dentro de 50 años, que igual le pilla un poco mayor. Me va a pillar un poco mayor, sí. Pero bueno, tienes ahí una carrera que explorar con tus 20.000 dibujantes y esas cosas. Y lo apocalíptico te claro. Me va. Sí. De hecho, lo estabas creando, yo creo, conforme decías lo de un cómic que tenía que ser apocalíptico. Yo te veía ahí ya escribiendo el guión, el diálogo. Pues yo creo pasado mañana tenemos así. Guión de la pandemia de Javier Marquina. No me provoquéis. Dibujante Víctor Solana te pegaría, ¿eh? Ahí lo dejo. No puedo decir nada. Yo creo que ese cómic ya está hecho, ¿eh? Está pensado ya. Bueno, seguiremos investigando. Mientras tanto, agradecemos vuestra labor, sin duda, como críticos, como divulgadores del cómic. Os seguimos por las redes, por las publicaciones, por los congresos, por Ondas Gama. Y muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este encuentro en Aragón Cultura, y también a todos vosotros que nos seguís desde casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias.